CNN Chile y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Y contrata hoy tu APB en afphabitat.cl. Presentan Actualidad Central. Discusión abierta con Pablo Millas. Bienvenidos a esta discusión abierta. 7 millones de chilenos se encuentran endeudados. De ellos hay un 7% que dice que no alcanza a llegar a fin de mes y para poder hacerlo tienen que reendeudarse. Hay endeudamiento juvenil. Las cifras hablan de un nivel de endeudamiento de los chilenos que es idéntico al de los países OCDE, pero la realidad nos habla de mucha gente angustiada, de que tienen que enfrentar muchos problemas cuando se quedan sin ingresos. El grupo D, aquellas familias que ganan menos de 300.000 pesos, es el más endeudado de Chile, a su vez el mejor pagador. Las mujeres son mejores pagadoras. Muchos viven la angustia de tener que poder cumplir y muchas veces no logran hacerlo. Hablar de la deuda que tienen los chilenos, el sobreendeudamiento y la angustia. Nota y entramos en materia. Una encuesta de Adimark realizada el año 2014 señalaba que un 41% de los chilenos está endeudado. Esto corresponde a casi 7 millones de personas. El mismo estudio indicaba que a otro 7% simplemente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes y se reendeuda, es decir, casi 1 millón de personas vive sobreendeudada. Las deudas más habituales de las familias chilenas son los créditos de vivienda con un 52%, le siguen los créditos de consumos en los bancos con un 26%, los hipotecarios no bancarios, los créditos universitarios, los automotrices y las casas comerciales con un 5%. Tras el fin del denominado superciclo del consumo que se extendió entre 2010 y 2014, el informe muestra un crecimiento de los créditos bancarios y una baja de estos en casas comerciales. También hay un paulatino crecimiento del crédito informal que en 5 años sube del 1,7 al 10,3%. Según este informe, los chilenos gastan un 15% de su sueldo pagando los créditos que adeudan y el ser padres es un factor que también los obliga a endeudarse. El 79% de las personas que tienen hijos se declara encalillado, mientras que los que no tienen hijos solo alcanzan el 30%. Tener compromisos comerciales o estar constantemente atrasado en el pago de las cuotas de un crédito no son situaciones que favorezcan la calidad de vida de las personas. Solo un 48% de los endeudados se declara feliz, mientras que dentro de los no endeudados la cifra llega al 68%. Después de una deuda impaga vienen las persecuciones telefónicas, las demandas, los juicios y algunas veces los embargos. Para encontrar un acuerdo entre los acreedores y el deudor es que existe desde octubre de 2014 la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que permite a los ciudadanos comunes renegociar sus deudas impagas. Créditos chilenos que no pueden llegar a fin de mes, renegociaciones, son parte de la discusión abierta que ya comienza en Actualidad Central. Cuando vemos las cifras de 7 millones de chilenos endeudados, de ellos 1 millón sobreendeudados, estamos hablando de un problema país. Y eso es lo que queremos abordar de inmediato. Junto al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central, don Roberto Castro. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Vamos a empezar a explicar la ley de quiebra de las personas. Se llama Ley de Reemprendimiento y de Insolvencia y Reemprendimiento. Se creó una superintendencia para ello y la vamos a explicar. Después vamos a entrar en el análisis respecto a su utilidad, respecto a que si es que le sirve o no le sirve a la gente. ¿En qué consiste esta ley que nace en octubre de 2014? Bueno, básicamente lo que hace, Pablo, es que sustituye lo que era la ley de quiebras porque aumentó el endeudamiento de las personas. Al aumentar el endeudamiento de las personas se ve la necesidad de darle una salida a las personas que están sobreendeudadas. Y para eso la nueva ley lo que hace, ¿ya? Si quieres vamos a la otra, ¿ya? Es que pone a las personas también como sujeto de quiebra. Cambiamos la lámina, ¿eh? Aquí viene la otra gráfica, en donde nosotros estamos observando que sustituye y ahora las personas también pueden quebrar. Exactamente, ya cambian los procedimientos, se hace más rápido el proceso de quiebra, pero además la persona natural puede declararse en quiebra. Antes las personas tenían que arrancar, esconderse. Hoy día las personas pueden afrontar la situación y declararse en quiebra. Vamos a la otra. Exacto. La otra lámina nos va a mostrar más detalles respecto a esta ley, que entró en vigencia en el año 2014. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cuáles son las personas que pueden declararse en quiebra? Todos aquellos que son trabajadores, dueños de casa, todos aquellos que son sujetos de crédito y que no tienen una actividad empresarial, ¿ya? Ahora, hay dos situaciones. Una, la que está puesta aquí, es que aquellas personas que tienen capacidad de pago. Cuando una persona está
sobreendeudada y tiene 2 o más obligaciones vencidas después de los 90 días, tiene una deuda superior a los 90 UF, ¿ya? Pero no ha sido enjuiciada, no ha sido sometida a juicio y tiene capacidad de pago, puede ir a renegociar. Claro, o sea, le pueden dar más plazo, puede llegar a otra. Justamente. Aquí después vamos a ver si es que esto tiene trampa. De acuerdo. Vamos a Ahora, lo importante aquí es que cuando las personas cuentan con flujo, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento permite este proceso de renegociación, lo apoya, lo ayuda. Vamos a la otra lámina que nos va a hablar respecto a otro tipo de personas que están endeudadas y que no cuenta con un flujo de plata como para poder pagar, y por ejemplo una persona que se queda cesante. Exacto. Cuando la persona está en la misma condición, pero no tiene capacidad de pago, puede declararse en quiebra. Para declararse en quiebra significa, como tú muy bien dices, que la persona ya no tiene flujos de ingresos y por lo tanto no le queda más que acercarse a la superintendencia y decir, ¿sabe qué? Estoy en una situación en la cual no puedo hacer frente a mis compromisos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si esa persona tiene bienes que podrían pagar la deuda? Esos bienes la persona tiene que declararlos al momento que entra a la superintendencia y son parte de lo que se utilizará para pagar sus deudas. ¿Eso también viene con trampa? Sí. Viene con trampa. Vamos a entrar a eso. Y vamos con la otra lámina. Que nos dice lo siguiente. Seguimos con el procedimiento y aquí lo explicas tú. Bueno, el deudor básicamente lo que tiene que hacer es acercarse a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. La Superintendencia lo que va a hacer analizar su situación, evaluar sus antecedentes, va a proponer una alternativa de renegociación y si hay acuerdo, esta deuda se reestructura. Si no hay acuerdo, se liquidan los bienes del deudor y se saldan sus obligaciones. Aquí lo importante es que cuando se liquidan los bienes, si los bienes valen 30, la deuda era por 100, al liquidarse los bienes, la deuda queda saldada igual. Ya. O sea, queda lo mismo que ocurre con las empresas, que se paga de acuerdo hasta donde se llegó. Hasta donde se llegó. Porque antiguamente, si es que me quitaban mi casa y la casa valía menos que la deuda, yo seguía con la deuda vigente. Exacto. Bueno, eso es parte de lo que es esta ley que entró en octubre. Estamos hablando sobre endeudamiento, de situaciones que aquí aparentemente, te digo las cosas, las láminas se ven sumamente optimistas. Pero ya vamos a entrar en el detalle respecto en qué consiste esto y respecto a las críticas y las falencias que se han hecho. Perfecto. Y viene otra lámina más, que esta nos explica lo siguiente y entra en el siguiente detalle. Bueno, aquí básicamente que las personas tomen conciencia de cuáles son los documentos que ellos necesitan para acercarse a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para empezar este proceso. Ahí está, llegar con la declaración jurada, individualizando deudas y acreedores, declaración de ingresos, declaración de bienes, propuesta de negociación y declaración jurada. Exacto. Que acredite no estar afecto a demanda. Yo no sé qué empresa se espera 90 días para demandarte cuando estás con la deuda impaga. Claro. Bueno, eso es parte del detalle que entramos a conversar, al análisis. Vamos a una pausa y hablamos del chileno sobreendeudado, de la ley de quiebra de las personas, en fin, de qué manera podemos ir asumiendo esto y de qué manera también afecta el crecimiento económico, que en este momento está bajito, este tema, justamente el endeudamiento y la mora. Vamos a una pausa y ya volvemos con este tema país que afecta a las personas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta. Saludamos a quienes se integran a nuestro panel. Ya habíamos saludado al decano Roberto Castro. Saludamos también a Ernesto Muñoz, quien es director de CERNAC. Ernesto, bienvenido nuevamente por acá. Muchas gracias por invitarme. Don Hernán Calderón, presidente de la CONADECUS. ¿Cómo estamos, Hernán? Buenos días, muchas gracias por invitar. La pregunta, voy a partir por aquí, Roberto. A ver, hay una necesidad de endeudarse porque de repente acceder a un bien no se hace de otra forma que mediante crédito. Una casa, una lavadora, cosas que son de cierto costo y de acuerdo al ingreso de uno es si se endeuda o no. Pero el sobreendeudamiento se produce por las facilidades que existen para contraer deuda, por un tema de mal manejo económico, falta de disciplina, en fin. ¿Cuál es la razón por la cual uno puede caer en sobreendeudamiento? Dejando un poquito de lado la necesidad de cuando uno tiene poco ingreso, cuando el mes se le hace largo. Yo creo que son todas las anteriores. Claramente hemos asistido a periodos en nuestra historia como país, digamos, en los cuales ha sido muy fácil endeudarse. Por lo tanto, las personas las llaman a su oficina, las llaman a su casa, les ofrecen crédito. Para endeudarse hay que ser muy responsable, hay que tener una cultura, ¿no? que significa pensar y decir, a ver, ¿tengo efectivamente capacidad de pago? ¿No? Bien, eso yo creo que es un tema, que las personas en general no estamos conscientes de todo lo que significa endeudarse y cómo vamos a cubrir esos requerimientos. Y lo otro, efectivamente, que
como tú muy bien dijiste al principio, las personas en Chile igual, a pesar de estar sobreendeudadas en un 7%, son bastante responsables. La mayor carga en términos de crédito la tienen los créditos hipotecarios, lo cual significa que el chileno se endeuda mayormente para comprarse una casa. Yo diría que, por una parte, está la necesidad que tú no querías que la nombrara, efectivamente un tema de saber hasta dónde puedo endeudarme. ¿Ya? Una vez que yo tengo todos mis gastos fijos, yo debería tener una capacidad de endeudamiento que fuera algo así como el 25% de lo que me queda. Y adicionalmente, digamos, la facilidad con que hoy día y en otros periodos de nuestro país te han ofrecido créditos para acceder a ellos. Ernesto, uno de los problemas que uno ve cuando hay endeudamiento y sobreendeudamiento, pero las dos cosas. A ver, si tenemos que el 70 y tantos % de los chilenos no comprende lo que lee, vemos que a veces los créditos, por mucho que yo tenga capacidad de pago, finalmente termino pagando 2 veces un producto y el hecho de simplemente comparar no es suficiente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos calificar la toma de deuda del chileno? ¿Sabe endeudarse? ¿Sabe ver una tasa de interés? Cuando te meten los seguros de gravamen, esto, lo otro, que de repente tú ni los quieres ni los necesitas. ¿El chileno es un informado para endeudarse? Bueno, hemos estado avanzando a través del programa de educación financiera, pero nos queda mucho todavía por avanzar porque el año pasado nosotros hicimos una encuesta respecto de cómo los chilenos usan o entienden los conceptos de la ley 20.555, la ley del CERNAC financiero, que entregó nuevas herramientas de información y estableció parámetros más precisos y claros para bajar la asimetría de información importante que tenemos como consumidores en estos mercados financieros. Y lo que nos encontramos fue, por ejemplo, que el 94% de la gente sabe que existe la tasa de interés, pero solamente un 70% sabe explicarla. Que mucha gente sabe, el 68% sabe que existe la carga anual equivalente, pero solamente un 25% la usa al momento de tomar decisiones. La mayoría de los chilenos tienen la siguiente toma de decisiones cuando se enfrentan a un crédito. Primero, ven la cuota. Después, ven los plazos del crédito. Después, ven el tema de la tasa de interés y luego ven el tema del costo total del crédito y al final tienen la utilización de esta carga anual equivalente, que es un porcentaje, como sabemos, mientras más bajo, comparando créditos del mismo monto y del mismo plazo, es mejor para el consumidor. Entonces, lo que existen son herramientas, pero nos queda todavía mucho por avanzar y es por eso que nosotros ayer, por ejemplo, de hecho, lanzamos una campaña de educación financiera dirigida especialmente a un sector vulnerable de la población, que son los jóvenes. Un 37% de los jóvenes, dice, de entre 18 y 29 años, está con deuda. Este porcentaje sube al 47% entre jóvenes de 24 y 29 años y un 25%, de acuerdo a la encuesta del INJUV, ha estado atrasado en sus deudas, lo que compromete no solamente su estándar actual, sino también estamos hablando muchas veces de jóvenes que ni siquiera han entrado al mundo laboral. Mira, voy a ir al tiro contigo, Hernán. Tú hablas de los jóvenes endeudados. Veamos de qué se trata este tema que también causa preocupación, que ya no hay salido ni de la universidad, del instituto de entrado al mundo laboral. ¿Ya pagaste con deuda? Veamos lo que dice la nota. Y empieza a despedirte de tu nuevo auto, de tus lujos y de tu educación. Saca risas, pero es un tema que generalmente hace más sufrir que sonreír. Así es la campaña del CERNAC, que busca educar financieramente a los jóvenes, quienes cada día se ven más complicados con las deudas. Te dan línea de crédito, te dan como un monto que tú debes gastar, entonces igual te endeudas. Y eso en general, igual estoy endeudado, pero tampoco uno va pagando las cosas. Es muy tentador que uno quiere algo, tiene 800 lucas en la cuenta, de línea de crédito más tarjeta. Según el INJUV, el 37% de los jóvenes declara tener deudas, créditos o préstamos a su nombre, cifra que alcanza al 47% en quienes tienen entre 25 y 29 años, generalmente recién egresados o titulados. La primera causa de endeudamiento es por créditos para pagar la universidad o los centros de formación técnica, en realidad la educación superior. En segundo término son las casas comerciales con las tarjetas de crédito y en tercer término son los créditos de consumo. La relación entre estudiantes sin ingresos y los bancos comienza incluso al alero de las propias universidades, donde la tarjeta estudiantil pasa a ser bancaria. En el momento en que uno le da la tarjeta, la TUI, nos preguntan si es que queremos formar parte de la cuenta corriente de ese banco.
Por eso el CERNAC lanzó la campaña Haz rendir tus lucas, en la que a través de talleres, charlas, cursos online y concursos se espera transmitir conceptos como el ahorro, la organización de las finanzas personales y entregar información para no sucumbir a la tentación del crédito. También es importante que protejan sus datos y que por tanto no den sus datos personales a personas que se lo están solicitando y que luego los puedan estar bombardeando con ofertas que van más allá de su nivel de gasto. Recomendaciones para no caer en la misma situación de quienes antes de ganar su primer sueldo ya están sobreendeudados. Rodrigo Villagrán, CNN Chile. Saber gastar. Otra lista del endeudamiento. Ahí decía una cosa, Hernán, y ustedes en la CONADECU reciben gente, la ayudan, la guían, que decía, es súper tentador tener una línea de crédito, tener una tarjeta de crédito. Y en ese sentido, es un llamado más bien a la disciplina y al conocimiento de lo que se está adquiriendo. ¿Con qué se encuentran ustedes en el día a día? A ver, lo primero que nos encontramos nosotros es que la gente que está endeudada muchas veces ni siquiera tiene un ingreso para poder responder a esta deuda. Y por lo tanto uno siempre apelamos nosotros que aquí hay una irresponsabilidad en el endeudamiento de muchas personas. Las dueñas de casa, los propios estudiantes no tienen rentas demostrables. Entonces creo que en forma irresponsable se les entrega una tarjeta de crédito que la puede obtener en la esquina de una calle sin ningún antecedente, sin ninguna comprobación de domicilio. Muchas veces se producen situaciones bastante complejas. Por lo tanto, esa es una situación que se da habitual. Hoy día hay más tarjetas que personas. Claro. Y tenemos, si nosotros nos dijéramos cuántas son las personas que tienen ingresos laborales y que realmente trabajan, la población laboral en Chile no supera los 7 millones. Y tenemos más de 20 millones de tarjetas. Llegamos a un momento en que tuvimos 29 millones de tarjetas. O sea, había un promedio casi 4 tarjetas por persona. Y por lo tanto, ese es un tema que tiene que resolverse a través de alguna regulación para poder limitar a quiénes son los sujetos de crédito. Porque claramente eso provoca también un desastre en la familia. Si le entrega a la dueña de casa, al final va a responder el marido, que tiene un ingreso. Y si se le da al estudiante, va a tener que responder el papá. Y normalmente eso es lo que está sucediendo. Y por eso también el sobreendeudamiento de la familia en su conjunto, si uno lo llega a englobar, es muy superior al individual. Y muchas veces ataca principalmente al ingreso familiar en su conjunto, esta diversidad de endeudamiento. Por lo tanto, ahí hay un tema que tiene que resolverse claramente más adelante. Ernesto, a ver, cuando yo presto plata, también soy responsable de saber a quién le presto. Entonces yo no sé si es que es la responsabilidad de la institucionalidad financiera, si es que es financiera, porque también puede ser retail, o también es un tema cultural por parte de las personas. Bueno, es un tema efectivamente de profesionalidad por una parte del sistema financiero. Tenemos estudios del Banco Central que demuestran que a pesar de que este no ha sido un tema que todavía esté provocando el sobreendeudamiento, un tema estructural que entregue algún tipo de preocupación o señal de preocupación en ese sentido, sí existe una correlación muy importante entre este nivel de sobreendeudamiento y el nivel de ingreso socioeconómico. Por lo tanto, tenemos población vulnerable, que es justamente la que tiene menos herramientas cognitivas y también de conocimiento para tomar buenas decisiones de consumo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Por un lado tenemos una población en general que carece de herramientas básicas para entender la información que está disponible. Por otro lado tenemos un tema estructural que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, el mayor porcentaje o uno de los mayores porcentajes de endeudamiento de los jóvenes está asociado a las deudas con la misma institución educacional. Pero dime una cosa, entonces hay temas ahí que se resuelven estructuralmente y otros en los que hay que apelar a la corresponsabilidad de las empresas y también a la creación de conciencia y de competencias en la población. ¿Cómo se entiende, pregunta para la mesa, cuando te ofrecen, te dicen, mira, y esta tarjeta o este crédito no queda en el sistema? Y yo tiendo a pensar que el hecho de estar en el sistema permite poner límites a que tus deudas no superen X% de tu ingreso. Entonces te dicen, mira, y esto no va a figurar en el sistema y esto no va a figurar en lo que corresponde a todo lo que está en línea de los bancos. ¿Cómo se entiende? O sea, te estoy prestando, yo como empresa, la empresa tiene abogados, tiene economistas, tiene gente que sabe más que el común y corriente de los consumidores,
y de repente te dice la casa comercial, no figura en el sistema. Yo creo, Pablo, que ahí hay dos cosas. La primera es que cuando las deudas no aparecen en el sistema financiero, el mensaje que se le quiere transmitir al consumidor o al ciudadano es, mire, si usted está pensando comprarse una casa o si usted tiene algún problema, esto no lo va a afectar. Ahora, la verdad es que el beneficio mayor lo tiene quien presta, digamos, porque al no aparecer en el sistema financiero, ¿ya?, no tengo por qué hacer las provisiones que el sistema financiero me obliga a hacer por las personas, por los créditos que yo presto, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, finalmente el beneficiado es aquel que está prestando, ¿no? Las personas también, digamos, vamos a tener quizás la posibilidad de abordar más proyectos porque tenemos algunos créditos que están un poquito escondidos, digamos, que el sistema no los ve, pero fundamentalmente quien hace las provisiones, pero los créditos que pone en el sistema no los va a tener que hacer. Mira, dame un segundito que tengo una persona que está en el móvil, se llama María Borges. Ella vive angustiada por las deudas porque le pasó una situación que le ha pasado a cerca de 1 millón de chilenos. Es tener una deuda, tener la disposición a pagarla y en un momento quedarse sin trabajo. Empieza a crecer la deuda y empieza el intento por renegociar y salir de esto. Y hoy día ella está postulando su vivienda propia, pero le dicen, ¿sabe qué? Le dicen desde el Estado, no podemos porque usted está morosa con una deuda. Señora María Borges, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Señora María, ¿cómo adquiere usted esta deuda y a cuánto asciende? Bueno, yo adquiero mi deuda prestando mi tarjeta. Presté mi tarjeta, no me cumplieron, repacté, quedamos sin trabajo y ahí me llegaron las demandas, llamadas de telefónica todos los días que me iban a embargar y mi deuda eran de 300.000 pesos y ahora va a casi 1 millón de pesos. ¿Esa deuda ha crecido, estos 600.000 pesos, en cuánto tiempo? Como en 2 años. ¿En 2 años? Sí. O sea, en 2 años entre multas, intereses y seguramente están cobrando los honorarios de cobranza, 600 y tantos mil pesos. Sí, sí. Ahora, ¿usted ha podido repactar y cuál es su oferta de repactamiento? ¿Cómo dice, mire, yo podría pagar, si es que se dan qué condiciones? ¿Usted podría empezar a pagar como sea? Yo fui, me dijeron que tenía que tener 200.000 pesos para repactar y a los años que yo quisiera, a 36 cuotas. Después fui de nuevo para ver casi me podían rebajar un poco los intereses, me dijeron que me rebajaban 200.000 pesos. Que tenía que tener también 100.000 pesos para repactarlo. Y eso solamente me duraba, esa oferta que ellos me estaban ofreciendo, me duraba solamente 1 mes. ¿Cómo le ha afectado su salud mental este problema? Terrible, porque no podemos postular a la casa, ¿no? Al sueño de nosotros como familia se ve frustrado. Ernesto, si quiere hacerle alguna pregunta. Sí, respecto a la información, ¿cómo está, señora María? Respecto a la información que se le entregó en el proceso de cobranza extrajudicial, me gustaría saber cómo fue ese proceso. Usted mencionaba llamados telefónicos, ¿cómo fue el comportamiento de la empresa? ¿Qué información se le entregó? Bueno, las llamadas telefónicas, que tenía que acercarme a una oficina, orden de embargo, que ahí tuve que ir a otra oficina con abogado, y la verdad es que a uno la deja como un poco ignorante en esto, porque no sabíamos cómo reaccionar, qué hacer, cómo pagar, cómo solucionar esto. Bueno, ahí hay un tema muy importante que tiene que ver con, le indicaba Hernán, hay regulaciones pendientes, pero hay también regulaciones que están hoy día en vigencia, que tienen que ver con varias cosas, no solamente respecto a la información que debe ser obligatoria al momento de contratar con una hoja resumen para que le quede lo más claro posible a la gente lo que está contratando, sino que cuando nosotros somos consumidores y entramos en deuda, no perdemos nuestros derechos y eso significa que las cobranzas extrajudiciales están reguladas en nuestro país, no solamente respecto de los montos que pueden cobrar, que puede ser un 3, un 6 o un 9% de la deuda impaga respecto de tramos de 10, 50 y más allá UFs, sino que también tienen que respetar la vida cotidiana y la vida familiar de las personas. No pueden hacer llamados a personas que no son los titulares de la deuda, como por ejemplo el jefe o alguna otra persona del grupo familiar, y si eso no se cumple, hay multas que son muy altas para todos los comportamientos que vayan desalineados con la normativa legal. Roberto, tú querías preguntarle algo a la señora María. Sí, señora María, ¿qué problemas ha tenido usted para el tema de su casa? Porque ¿quién es el que le pone problemas para el crédito de su casa? ¿Un banco privado? ¿Cómo es el subsidio? Nosotros tenemos el subsidio y el banco no lo está dando el crédito hipotecario por mi deuda. O sea, el banco privado es aquel que no le da el crédito por su deuda, dado que usted tiene este problema anterior, digamos. Claro, porque yo estoy en el boletín comercial. Y usted tiene ya el subsidio ganado, digamos. Sí.
O sea, le falta la otra parte. Hernán, tú querías decir algo. Mira, esto que nos está diciendo la señora es precisamente lo que sucede habitualmente en esto. El bloqueo que queda automáticamente de que una vez que ingresa al boletín comercial y está en el DICOM, inmediatamente queda bloqueada para cualquier tipo de crédito, y eso le sucede justamente a las personas que quieren adquirir una vivienda. Eso es una situación... Esa es la tremenda presión que tiene. Señora María, queremos agradecerle el haber conversado con nosotros. Sí, Una Roberto. pregunta más. La señora María, ¿fue la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento? No tenía idea que existía. Sí. Vamos a entrar justamente en ese tema. Muchas gracias, señora María, por haber conversado con nosotros. Quería agregarte algo más. Sí. El tema del endeudamiento, que hoy día cuando dice que puede que no esté en el sistema, hoy día tenemos un sistema nosotros en Chile en que una persona podría endeudarse en 24 horas y nadie sabe. Porque primero no tenemos una deuda no tenemos consolidación de deuda. Por lo tanto, yo puedo ir a un banco, pido un crédito hipotecario y la tienda no sabe que yo lo pedí allá, tampoco lo sabe la caja de compensación, y voy a comprarme un auto en el mismo día y nadie supo. Y tampoco sabe el otro banco. Nadie sabe. Oye, vamos a entrar en la ley de quiebras personales. ¿Sirve o no sirve la ley de quiebras personales? ¿Cómo nació esa ley, a gusto suyo? A mi gusto fue una ley que tiene profundas inconsistencias y que en realidad se podría convertir en letra muerta. Se podría convertir en letra muerta. Pausa, ya estamos de vuelta. Vamos a entrar en este tema para seguir hablando de endeudamiento, sobreendeudamiento, el acceso al crédito, en fin, ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con discusión abierta con Pablo Millas. Endeudamiento sobre endeudamiento de los chilenos, cómo lo vive cada uno de ellos. Veamos qué es lo que nos dice la gente común y corriente, el ciudadano de a pie, respecto a lo que gasta de su sueldo en pagar deudas. Realmente gran parte de mi sueldo se va en deudas, la verdad. Si bien estoy comenzando en el mundo laboral, ahora ya destino gran parte de mi sueldo a solo deudas, nada más que eso. Yo creo que el 50% de mi sueldo lo estoy destinando a pagar deudas, principalmente por la universidad, porque igual estoy comenzando y todavía quedan deudas universitarias, así que hay que cumplir con eso. A mí el 50% de la deuda pago más normalmente, 50% del sueldo. Generalmente entre el 70 y el 80%, y el resto ya lo destináis para supermercados, casas, colegios, etc. Ropa, zapatos, todo ese tipo de cosas. Que pagar cuentas se endeuda uno con la famosa tarjeta, y prácticamente ahora con la tarjeta hay que pagar, queda re poca plata, imagínense. ¿Cuántos chilenos, ya diríamos de clase media alta, viven de la línea de crédito? O sea, el día 30 la dejan en cero, pasadito un poco a veces, con suerte, y después nuevamente. Entonces, la pregunta, esto no es un incentivo a caer en el abuso tampoco, pero ¿de qué sirve esta ley de reemprendimiento y de insolvencia, la ley de quiebra de las personas? Porque nosotros la veíamos y, de hecho, ayer yo estaba en la oficina hablando con gente y decía, oye, existe una ley de quiebra de las personas, y empezamos a verla y venía con trampa. Porque dice que pasado 90 días de que yo no he pagado una segunda cuota y no tengo acción judicial, demanda, puedo ir a repactar, ¿no es cierto? A renegociar. Pero ¿qué empresa aguanta 3 meses para demandarlo a uno? Bueno, ahí yo tengo una visión un poco distinta, en el sentido de que esto hay que pensarlo también en el contexto. Esto es un avance significativo respecto a lo que teníamos antes. Teníamos una ley de quiebras que no permitía este procedimiento. Este es un procedimiento que efectivamente es un procedimiento en el que ya se han iniciado cerca de 2.000 procedimientos concursales individuales que han permitido hacer algo bien novedoso, que es sentar al consumidor en las oficinas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, es decir, alguien que está cautelando las normas legales con todos sus acreedores para poder repactar. Lo que veíamos anteriormente, lo que tenía la señora María, que enfrentó sola en un procedimiento de repactación ya judicial y que efectivamente excede el marco de esta ley,
en el que existe asimetría y muchas veces incapacidad de las personas para poder negociar efectivamente, aquí lo tenemos en un procedimiento que permite solucionar y anticipar muchas veces lo que tenemos como las deudas. Hablas de 2.000 personas y hay 1 millón de personas endeudadas. ¿Por qué la ley nació muerta en opinión de la CONADICUS? A ver, mira, nosotros no fuimos patrocinadores de distintos proyectos de ley de quiebra de las personas. Sin embargo, hay aspectos que esta ley hacen de que al final puede quedar en letra muerta. Cuando te dice de que puede tener 2 cuotas impagas por más de 90 días y en consecuencia de que la cláusula de aceleración de los contratos está regulada a 60 días, la empresa el día 61 me demanda y no me deja entrar. Por lo tanto, ahí hay, primero, o sea, hoy día las personas que están ingresando, desde mi punto de vista, es porque todavía las empresas no han ajustado para poder aplicarlo. No le pase el aviso a la empresa. No, y lo van a hacer y ya lo están haciendo. Porque yo ya conozco varios que están llegando con la acción judicial. Pero con eso tú no estás reconociendo que tiene una falencia. No, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Esta ley tiene 1 año de vigencia de aplicación. Yo no soy la superintendenta de insolvencia y arrepentimiento, pero sí como CERNAC hemos tenido un trabajo muy positivo en el sentido de la información para darle a la gente la oportunidad de que acceda en las condiciones que establece la ley a estos procedimientos. Ojo aquí que evidentemente, Pablo, y tú lo decías muy bien, esto no va a solucionar y no pretende la ley solucionar el problema sobre endeudamiento. Porque el problema sobre endeudamiento tiene temas estructurales, tiene temas de competencia, tiene temas de información y también de comportamiento de las empresas y de los clientes. Esto lo que hace es entregar una oportunidad que no existía para la renegociación en condiciones favorables a los consumidores y hay que entenderlo en el marco de la propia ley. Roberto, nosotros cuando estábamos viendo las láminas, que voy a ver que se las pueden poner de nuevo, sobre todo esa parte de la insolvencia, que vendría siendo como la lámina 3 y 4. Dime una cosa, ¿tú también ves esas falencias, esas carencias que tiene esta ley? O sea, claramente cuando hablamos de 2 cuotas de 90 días, eso no existe en el sistema. Porque la primera cuota vence a los 30 días, la segunda vence a los 60, entonces no puedo llegar a tener 2 cuotas 90 días, ¿ya? Porque ya tendría 3 y sería... Pero hay 2.000 procedimientos iniciados bajo la nueva ley, por lo tanto sí existe... No, puede existir, pero si es que no existiera ninguno, quiere decir que estamos con una ley muerta, pero cuando beneficia tan poquito, también es una ley que no cumple con lo que se ofreció ni con lo que se pensó. Mira, ¿a quién le conviene renegociar? Por ejemplo, yo te pregunto, Roberto, una persona que no cuenta con ingresos para poder renegociar y tiene propiedades que podrían servir para pagar la deuda. Ahí, ¿quién sale ganando con todo eso? A ver, lo primero es que la persona cuando llega a este procedimiento tiene que hacer la declaración de sus bienes. ¿Ya? Y eso también mantiene la asimetría, porque resulta que la persona entra a hacer la declaración de sus bienes, entonces el acreedor viene y mira. Y lo primero que va a pensar el acreedor, ¿me conviene más hacer un proceso de renegociación con esta persona o liquidarla porque tiene una casa que vale 30 millones y con eso me pago la... ¿Me conviene rematarle o darle crédito? Claro, o sea, liquidarlo es una palabra que usan los bancos. Claro, liquidemos al cliente. Aquí solamente va a entender. Sí. Mira, está un poquito está en la lámina porque dice 90, son 80 UEFs. Son 80 UEFs. Pero además, el requisito no tiene que ver con el vencimiento, tiene que ver con la ejecución forzosa y la notificación del juicio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que está dando es una oportunidad. Y yo estoy modificando mi ley para que se nos den más... Yo no, el Congreso. Le estamos pidiendo la modificación al Congreso de la ley. Por lo tanto, estas normativas siempre pueden modificarse, pueden aclararse. Yo sé que tú, Hernán, también has trabajado con la superintendente en ese sentido mediante instrucciones. Y aquí lo que se hace es dar un espacio porque lo que ocurre aquí, el vencimiento de las cuotas, el otro requisito es la ejecución judicial. Por lo tanto, sí efectivamente existe un periodo entre el cual estos 2.000 procedimientos han estado funcionando. Entonces, ¿qué le mejoraría a la ley? Sin ir más lejos, yo lo que mejoraría más que la ley es el sistema. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos mejorar nosotros? Yendo de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil, y esto es algo que los propios bancos, las BIF también está haciendo, otras instituciones financieras, educación financiera. ¿Qué significa esto? Que la gente tenga competencias de la más temprana edad. La OECD tiene recomendaciones que dicen nosotros tenemos que hacer inversión como país de la OECD desde la más temprana edad en instalar estas competencias que se están viendo también a través de la prueba PISA. Y no es ninguna sorpresa que en estas mediciones nosotros también estamos a la cola de las naciones de la OECD porque estamos recién instalando estas competencias y desde distintas instituciones del gobierno estamos haciendo este esfuerzo. Primero, información. Segundo,
comportamiento responsable de las empresas, incluso más allá del mínimo legal, porque yo mencionaba el tema de las cobranzas extrajudiciales, de los límites, de los límites en cuanto al cobro y también del comportamiento. Pero aquí también tenemos que tener una corresponsabilidad de las empresas en evaluar correctamente el perfil crediticio de una persona, especialmente la población vulnerable, especialmente de los jóvenes, especialmente de la tercera edad. Y ahí no solamente tenemos a los bancos y las tarjetas de crédito, sino también a otras instituciones como por ejemplo las cajas de compensación. Y finalmente, desde el Estado, hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque tengamos instancias de fiscalización y de control en los que existan todas las facultades, y es ahí donde nosotros estamos pidiendo más facultades al Congreso. Hernán. Mira, lo que decía el profesor, efectivamente aquí la herramienta queda en la mano del acreedor. Porque el acreedor, si yo, como él mismo decía, si yo tengo una deuda baja, pero tengo mayor patrimonio, me va a liquidar. Si tengo una deuda alta y no tengo patrimonio, no me va a liquidar. Va a tener que buscar el acuerdo, es la única manera que tiene para recuperar la inversión que hizo con ese consumidor. Por lo tanto, esa es una cosa inusual, porque quedó la herramienta en las manos del acreedor. Tienen que concurrir a acuerdo. Tienen que concurrir a acuerdo. Pero es un acuerdo prejudicial. Ahí lo que hay que hacer la distinción es la siguiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Es una mediación. Es una instancia, es un proceso administrativo concursal, por lo tanto está controlado por la superintendencia, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que previene? Previene que esta ejecución se produzca a nivel judicial, donde efectivamente el consumidor no va a tener las de ganar. Si estamos hablando de tanto consumidores que tienen bienes, los que no tienen bienes, también se van a producir ejecuciones donde no va a haber ninguna instancia previa para que se produzca algún tipo de resultado que en este caso puede favorecer al consumidor. Por lo tanto, es un procedimiento, beneficia a los consumidores y hay que ver cómo se desarrolla. Recordemos que la ley tiene recién cumplido un año. O sea, esta ley, ¿a quién beneficia? Al que tiene una alta deuda y tiene bajo patrimonio. Ese es el que... Pero lo que sí... Eso es bueno. Ese es el que gana. Es el que gana. Ese es bueno. Seguro, ese gana. Sí. Lo segundo, yo creo que aquí hay mecanismos distintos, que nosotros en Conadecu lo hacemos. El mecanismo de la minuta de pago por consignación es un procedimiento que sirve para los consumidores para resolver el tema del endeudamiento, a pesar de tener demanda judicial, porque tiene que ser con la demanda judicial correspondiente. Y es un procedimiento simple en la cual se puede poner al día en la deuda y entre repactar y poder conseguir y tomar un crédito adicional para pagar esa deuda con una tasa más baja es mucho mejor. Y ese procedimiento es el que más utilizamos nosotros con la gente que tiene endeudamiento, que probablemente sea bajo, pero que además tiene la amenaza de que le vayan a liquidar el bien o el patrimonio que es mucho más alto. Entonces, ese procedimiento, que es poco difundido, ese es el procedimiento que nadie difunde, y es tan simple como ir a una notaría, hacer la minuta de pago, pagar en tesorería a cuenta del tribunal donde está la causa, y el tribunal, después el juez, toma en cuenta de que esa persona está al día y resuelve el problema puntual de la deuda que tiene. ¿Cómo se vive? Pablo, mira, ¿cómo se vive? Solamente contestó tu pregunta anterior y dónde puedo mejorar, porque me quedó un punto pendiente. Lo decía Hernán, difusión. Y estamos trabajando con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para que esto, que no es fácil de entender, porque estas condiciones de los créditos de los 90 días y luego también de las 80 UF no son inmediatamente accesibles a los consumidores. Estamos trabajando con ellos para difundir esto de mejor manera y darle también una ejecución, y ojalá que estos 2.000 procedimientos suban de manera significativa. Mira, ¿cómo se vive psicológicamente, en términos de salud mental, el estar endeudado? Vea la siguiente cuña. Cuando la persona está endeudada, pasa por distintas etapas. Primero, entonces, estaría preocupado, con algunas inquietudes, podría tener problemas para dormir, algunas quejas, algo irritado. Y si la deuda no tiene solución y se sigue aumentando, entonces pasaría por otros estados como la depresión, ansiedad, podríamos llegar incluso a ideación suicida o problemas con su trabajo, con sus familiares, con sus amigos. Por lo tanto, esto es algo muy preocupante.
Para que una familia pueda salir de sus deudas, entonces primero que nada, ¿cierto?, tienen que tener cohesión familiar, cohesión grupal. Por lo tanto, tienen que ellos unirse como familia, tener esperanza y gestionar desde la resolución de los problemas. Eso quiere decir entonces hacer un plan realista, ¿ya?, conversado, en una resolución familiar, sobre entonces cuáles serían los pasos para salir adelante y así entonces en el corto, mediano y en el largo plazo poder tener ya esas deudas completadas. Antes de ir a la pausa, ahí veíamos cómo se vive esta angustia de caer en las deudas. Yo siempre he pensado que también hay un tema cultural. Hay gente que dice que endeudarse es la única forma que tiene de ahorrar. Eso lo escuchaba en más de alguna oportunidad. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los Twitter, lo que nos está diciendo la gente que se encuentra en sus casas. Dice Fernando Puente, la banca, retail chileno cobran intereses usureros, que ese es otro tema también. Oye, veíamos a esta persona que había pedido 300.000 pesos prestados. Y en cosa de un año le había subido 600.000 pesos. Ojalá nosotros, si tuviéramos un ahorro, lo ponemos en el banco, esos 300.000 pesos llegaran a valer ni siquiera los 900, sino que 500.000 pesos al después de un año. Vamos viendo qué es lo que dice Adolfo Morgado. Admorca, ¿quién respeta la obligación de endeudar personas solo hasta el 25%? Al sistema le sirven los sobreendeudados. ¿Está de acuerdo usted, don Roberto, profesor? No, al sistema no le sirve los sobreendeudados. Lo que pasa es que ¿a quién le sirve sobreendeudar a una persona? Al ejecutivo que le da el crédito. Al que está o a las empresas de cobranza extrajudicial que les conviene que la gente caiga en impago. Eso claro. Es insoportable. El 25% en todo caso es la limitante para la deuda hipotecaria. Claro. Vamos a ver lo que dice. ¿Qué es lo que dice Robin Hood? Dice: Chile requiere una ley que prohíba entregar tarjetas a personas sin ingresos y menores de 21 años. Yo comparto plenamente eso. O por último, y además, sin esperar la ley, que nosotros hoy día tengamos una ley que se cumpla, porque aquí la información debe ser veraz y oportuna para los consumidores, por lo tanto, un estudiante tiene que saber exactamente a lo que está accediendo y la información de la empresa profesional tiene que ir al detalle con la hoja resumen respecto de todas las condiciones que eventualmente va a enfrentar luego el estudiante. Si eso no se cumple, entonces no tenemos ni siquiera una herramienta de información y por lo tanto es una infracción a la ley. Lo prometido es deuda. A propósito, pausa y estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta conversando acerca del endeudamiento, el sobreendeudamiento que sufren muchos chilenos. A esta mesa se invitó también a la superintendencia de banco, pero no encontraron a ningún profesional que pudiese venir. Así que también estaba invitado porque queríamos saber la versión de ellos, y no por nosotros, sino por un tema de periodístico solamente, ni queremos contar editorialmente con él, sino por la gente que está en la casa. Porque hoy día quisimos hacer un programa de servicio vinculado a la gente, a ese millón que está sobreendeudado, al otro porcentaje de gente que se va a endeudar para que vaya conociendo este tema. ¿Tú tenías una inquietud respecto a lo que había dicho Hernán? Sí, quería conocer más sobre el procedimiento de la minuta y qué es lo que requería para iniciarse. Digamos, lo que requiere es que la persona tiene que ir a una notaría. ¿Qué persona? Parte de cero. Un endeudado. Una persona que tiene una deuda y que está con un procedimiento judicial en curso. Y tiene que ir, va a la notaría, tiene que estar demandado, va a la notaría y hace una minuta de pago por consignación, la cual posteriormente se paga en la Tesorería General de la República a nombre del tribunal donde está la demanda. Correcto. Posteriormente la persona tiene, cuando sea citada al tribunal, tiene que concurrir con el respectivo recibo, papelito de que está al día. Si es que está al día o está depositando, porque también puede ser que... ¿Qué gana la persona que hace eso? Lo primero, que el tribunal puede, si hay un procedimiento de embargo, todo el procedimiento lo puede paralizar porque la persona ya está al día y puede obligar al acreedor a recibir lo que la persona depositó. Segundo beneficio. Aunque no sea la totalidad de la deuda. El ideal es la totalidad de la deuda. Ese es el problema. Yo creo que hay que ser bien claros respecto de las situaciones. El ideal es la totalidad de la deuda. En las situaciones judiciales, cuando tenemos procedimientos, y por eso es importante el proceso de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. La idea es detener este proceso, y lo más efectivo respecto a lo que dice Hernán es antes del proceso judicial. Porque una vez que tú tienes el proceso judicial, no solamente tienes que pagar la deuda, sino que también los costos, las costas personales, las costas procesales, y eso hace que
ocurra lo que tú estabas diciendo recién. Esto es, que uno tiene un crédito de 300.000 pesos y termina pagando después judicialmente mucho más que lo que originalmente contrató. Además, en el caso de la señora María que nos contaba, ella prestó su tarjeta. Claro. Entonces, además tenemos otra persona que está usando tarjeta y ahí eventualmente también está la obligación de la empresa de verificar que la persona que usa la tarjeta tiene la misma identidad de aquel que tiene el nombre. Porque ahí hay una cosa muy importante. Es muy importante. Que prestar la tarjeta no se refiere a que tú te pasé la tarjeta y tú fuiste, sino que en el sentido los dos. Ella fue. Claro, voy yo y tú me pagas las cuotas a mí, que eso es bastante habitual. Porque eso hay que hacerlo. Pero además hoy día los comercios ya no registran la identidad. Claro. Porque como la tarjeta tiene un número, tiene un chip, basta que tú tengas la tarjeta o pones el Pero yo quería agregarte algo más. Pero igual es responsabilidad es responsabilidad de la empresa, eso claramente. Mira, pero además yo quería agregarte algo más sobre el tema de ese procedimiento, porque el consumidor o la persona tiene otro beneficio, que es el tribunal, en caso que lo acoja, es el tribunal el que fija los costos de la cobranza. Y se aplica la ley. Normalmente las personas cuando concurren a las oficinas de cobranza tienen que pagar en cantidades muy superiores que no son abonadas a la cuenta. Y en este caso, en el procedimiento en el tribunal, se aplica la ley. Y ahí 3, 6 y 9% según el monto. O sea, siempre solamente hacer una aclaración. Siempre se aplica la limitación que establece la ley. Los costos de cobranza extrajudicial nunca pueden superar el 3% hasta 10 UFs, el 6% entre 10 UFs y 50 UFs y el 9% de la deuda que no se haya pagado, de la deuda morosa. Es decir, no del crédito total, sino de aquello que está vencido. Eso es algo que rige, es una disposición legal tan clara como que no pueden existir intereses moratorios, intereses usurarios o por sobre el máximo legal. Ese tipo de cosas nosotros estamos constantemente recibiendo reclamos. La superintendencia de bancos también tiene, como tú mencionabas, Pablo, facultades ahí para fiscalizar y son normas mínimas en las que aquí no opera el libre mercado, súper claro. Hay limitaciones respecto de los cobros, hay porcentajes que están en la ley, tanto respecto a los intereses como respecto de las costas y de los cobros extrajudiciales. Cuando salió la ley DICOM, en que a uno le borraban los antecedentes, ¿sirvió de algo? Porque momentáneamente. Claro, porque se volvieron a endeudar los mismos. Hoy día tenemos un promedio, se dice, la información que hay es 4.200.000 personas a lo menos con una deuda impaga. De eso estamos hablando. Cuando salió la ley DICOM bajó significativamente a 2 millones y tanto. 2 millones 8. Pero nuevamente vuelve a caer porque es una situación que no es, en este caso no es un perdonazo. Es solamente para un efecto, para que las personas que tienen deuda dentro de cierto rango de montos puedan optar un trabajo, puedan optar un crédito por una vivienda, pero no resuelve el problema. Pero sí, yo creo que resolvió un problema y es un tema también para que la gente lo sepa. Las deudas que no están informadas en el registro y que se limpiaron luego de esta ley DICOM no pueden existir en registros fantasmas. Sí. Eso sí. No pueden existir en registros fantasmas. Por lo tanto, si usted tiene sus antecedentes limpios. Habría sido ideal que estuviera la superintendencia de bancos aquí para saber si efectivamente ellos controlan eso. Y la ley es muy clara respecto a lo siguiente. Si usted va a pedir un crédito a cualquier institución financiera, usted tiene derecho a saber las razones objetivas por las que ese crédito eventualmente puede ser denegado. Dentro de los cuales puede ser, mire, usted no tiene nivel de ingreso o para el crédito que está pidiendo, porque tiene deudas, porque está en el registro comercial. Pero si no le entregan esa información y usted piensa que está siendo discriminado porque a lo mejor están estos registros ocultos, eso es eventualmente una infracción a la ley y yo invito a la gente a que reclamen www.cernac.cl porque eso es algo que la ley prohíbe. Es que la obligación también, aquí lo está diciendo Verónica Rojas en el Twitter, dice, y los consumidores no tienen obligación de informarse, no toda la responsabilidad puede dejarse en otros. Y es verdad. O sea, si estamos firmando a mí lo que más me llama la atención es que en muchas oportunidades los ejecutivos de las tiendas, del banco, de las instituciones que prestan plata, se lo hacen ver como a que a esa persona le están haciendo un favor. Y la verdad es que están haciendo un negocio. Porque después le van a cobrar un arriendo por la plata que le prestaron. Pero además aclaremos, Pablo, que todas esas personas que están en la relación con el cliente tienen un sueldo, tienen un horario que va en función de su cartera. Entonces el incentivo es prestarle a la persona. Entonces, y solamente respecto del comentario en Twitter, eso es efectivo, los consumidores debemos informarnos, pero muchas veces lo que tenemos es, primero, falta de información que establece la propia ley. Segundo, competencias para usar esa información. Decíamos recién, el 94% de la gente declara conocer el concepto de tasa de interés,
pero muy poca gente entiende el concepto de tasa de interés. Pero sí que te dicen que la tasa es lineal o compuesta. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, la carga anual equivalente y el costo total del crédito, y lo que tenemos que hacer como chilenos es ir abandonando esta cultura de la cuota. La carga anual equivalente es una herramienta que en créditos de un año es bastante útil, porque te dice efectivamente cuánto va a costar la lo que te va a costar. Con los mismos plazos, mismo monto. Sí. Hernán, tienes ahí la cámara 3, te doy 30 segundos, por favor, no te pases, para decir lo que tú quieras. Bueno, yo creo que la situación del endeudamiento reviste una gravedad no menor. Pero el endeudamiento de las personas puede llevar a una crisis en un país. Ya lo tuvimos en Estados Unidos. Y en consecuencia, cuando estamos hablando de que las personas que tienen un ingreso menor de 250.000 pesos tienen una deuda promedio de 2,3 millones, estamos ante una situación que puede generar una crisis económica grave. Y por lo tanto, y si uno mira la estadística, se da cuenta de que el sobreendeudamiento está presente dentro de nuestra población y que hay que controlarlo y hay que tomar medidas para evitarlo, pero también para entregarle herramientas para que tenga una salida digna, de tal manera de no perder su patrimonio, que muchas veces significa perder incluso la familia. Ernesto, ahí tienes la cámara 3, toda tuya, 30 segundos, no te pases, por favor. Un llamado muy claro a las empresas a ser responsables, a cumplir con la ley, a cumplir con el marco legal que impone información previa, veraz y oportuna en la publicidad y también en los puntos de venta a los consumidores a informarse respecto de esta normativa, de la normativa legal que dice, por ejemplo, que tiene que estar la CAE, el costo total del crédito, ir abandonando un poco la cultura de la cuota. Pensemos bien a qué nos estamos endeudando, distingamos entre necesidades y deseos, y para eso hay mucha información en www.cernac.cl. Ayer iniciamos esta campaña con foco en los jóvenes y que haz rendir tus lucas, digamos, para que los jóvenes puedan tener entonces también herramientas a través de videos entretenidos, a través de charlas educativas, de andar poder haciendo malabares. Exacto, no hacer malabares con las cuentas y entonces porque tomen buenas decisiones de consumo. Esa información es disponible, pero también tenemos que hacer una inversión en responsabilidad de las fuerzas de ventas para que esto no se repita y no siga ocurriendo. Roberto. Ahí la cámara 4. Rápidamente decir de que Chile está hoy día en una posición que es bastante normal en términos de país. Si bien puede haber 1 millón de personas que están sobreendeudadas, Chile está a nivel de lo que son los créditos o los préstamos que tienen los hogares del orden de Italia, de Croacia. Ya hay países como Holanda que nos triplican. Por lo tanto, yo haría más bien un llamado a la responsabilidad y a la mesura en términos de contratar los créditos personales y decir que el país está sano en ese sentido y no tiene un riesgo de crisis. Y por último, quisiera invitar a mis dos contertulios a que hagamos un seminario en la universidad. Hagamos un seminario. Nosotros tenemos una excelente llegada con la comunidad de Santiago y por lo tanto podemos abrirlo a que venga precisamente la dueña de casa, el trabajador del barrio, digamos, y poder hacer un seminario informativo. ¿No? Podríamos invitar a la superintendenta de reemprendimiento, digamos, de manera que pudiéramos efectivamente informar a la población, incluso a nuestros mismos estudiantes en la Universidad Central, sobre cuáles son los riesgos del sobreendeudamiento y cuál es la cultura que se requiere para poder tomar una deuda. Así que los dejo cordialmente invitados desde ya. ¿Va a fijar fecha? Próximamente. Próximamente fijamos la fecha y por supuesto lo vamos a difundir acá. Vamos a hacer esta vinculación con la comunidad, bueno, que es el objetivo de este programa también, de poder entregar lo que tú decías, información, y que lo vamos a hacer a través de nuestra universidad. Así que muchas gracias a los tres y ya saben, están invitados a este seminario. Así que no nos fallen porque si no vamos a salir al aire diciendo que nos fallaron. Muchas gracias. Y bueno, este ha sido un nuevo episodio de Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hoy día el endeudamiento, la angustia de los chilenos, esperamos haber orientado un poquito para poder salir adelante de aquellas personas que están viviendo momentos sumamente difíciles. Y ya lo sabes, vamos a hacer un seminario. Ya me invité yo solo, ¿sabes qué más? Adelante, lo voy a moderar. Usted para que vaya la comunidad entera. Obviamente todo lo que se hace en la universidad sin costo y eso. Son puertas abiertas para todos. Muchas gracias, nos encontramos el próximo fin de semana. CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Y contrata hoy tu APB en afphabitat.cl. Presentaron Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.